Arde una verdad imposible de esconder, y la carta del faro velado me atraviesa con una mezcla de orgullo y alarma, porque tu brillo está subiendo tanto, que incluso quien fingía no mirarte ya mide cada paso que das. Sientes desde hace días esa tensión rara, esa suma de silencios torcidos, miradas que duran un segundo de más, mensajes que suenan amables, pero dejan un sabor extraño, como cuando notas que alguien celebra contigo mientras por dentro compite. No estás imaginando nada, y hoy vas a entender conmigo por qué tu nombre se mueve de boca en boca, qué intención real hay detrás de ese ruido, y por qué este punto exacto cambia la forma de leer todo lo que está pasando. Veo cansancio mezclado con intuición, porque una parte de ti deseaba pensar que era simple sensibilidad, un exceso de imaginación, pero otra ya había notado pequeños gestos, pausas raras, una frialdad nueva en alguien que antes se mostraba disponible. Eso pasa mucho cuando empiezas a recolocarte por dentro, cuando ya no pides permiso para gustar, para avanzar, para destacar en una sala, en un trabajo o en una relación, y entonces el entorno empieza a reaccionar. No por maldad pura en todos los casos, sino porque tu cambio obliga a otros a mirar lo que han evitado, durante mucho tiempo, y ese espejo no siempre se soporta con elegancia. Aquí hay algo delicado, porque no solo están hablando de ti por lo evidente, también por lo que intuyen, por esa sensación de que estás a punto de abrir una puerta, que no va a cerrarse después, y eso despierta comentarios, sospechas, comparaciones. Puede haberse notado en un grupo, en una comida, en una charla donde alguien bajó la voz justo cuando llegaste, o en ese instante incómodo en el que se percibe que tu ausencia fue tema central. No es casual que últimamente recuerdes ciertas escenas de golpe, como una frase suelta, una media sonrisa, un consejo no pedido, porque ahora empiezan a encajar con una nitidez que antes no tenías. También percibo una parte tuya que está harta de minimizarse, y eso tiene mucho poder, porque cuando dejas de hacerte pequeño para no incomodar, mueves fichas sin tocar nada, solo con existir distinto, y ese movimiento ya está creando reacción. En medio de esta lectura, siento la carta de la llama serena, y me marca algo muy claro: tu luz no es escándalo, tu luz es presencia, pero precisamente por ser limpia deja más en evidencia la oscuridad ajena. Si ya notas esa punzada de certeza, regálame un me gusta y quédate conmigo, porque lo que se está destapando ahora cambia por completo el lugar desde el que te observan. No se trata solo de envidia simple, esa envidia torpe y evidente que cualquiera reconoce. Aquí aparece algo más enredado, porque hay quien admira lo que eres, y al mismo tiempo resiente no poder provocar el mismo efecto, y esa mezcla es la más difícil de detectar. Por eso una persona concreta alterna cercanía y distancia, apoyo y comentario afilado, interés y desaparición, como si quisiera seguir pegada a tu proceso, sin aceptar que ya no tiene el control emocional que tenía antes. Esa contradicción te ha confundido más de una noche, sobre todo en esos ratos en que apagas todo, y aún así sigues repasando escenas, intentando entender por qué alguien sonríe con la boca y aprieta con el gesto. Lo fuerte es que el centro al que te están empujando no nace de que estés buscando atención, sino de algo mucho más incómodo para ciertos ojos: estás empezando a encarnar una verdad que otros todavía no se atreven a vivir. Puede ser una decisión, un cambio de imagen, un paso en tu trabajo, una nueva calma, una retirada estratégica, o incluso el simple hecho de no perseguir a quien antes te tenía esperando, y eso se nota muchísimo. Cuando alguien deja de mendigar aprobación, aunque no diga una palabra, altera la jerarquía emocional de todo alrededor, y varios ya lo han sentido en diferentes momentos de sus vidas. Además, no todo el rumor es dañino, y aquí conviene afinar, porque entre esas voces aparece alguien que habla de ti, con una mezcla de respeto y fascinación, alguien que observa más de lo que muestra, y que entiende mejor de lo que imaginas lo que estás removiendo. Esa persona no necesariamente entra haciendo ruido, puede ser quien recuerda detalles tuyos sin comentarlo, quien guarda una frase que dijiste, quien ha percibido tu cansancio sin invadirte, y está más cerca de mover ficha de lo que parece. Lo importante es que el foco sobre ti no trae solo comparación, también trae oportunidad, y esa combinación vuelve este día mucho más decisivo de lo que aparenta. Hay una escena que me insiste, una conversación pequeña, casi casual, donde tu nombre aparece cuando no estás, y alguien intenta quitar peso a lo que vales, pero no lo logra, porque otra presencia corta la corriente con una frase breve, muy limpia, casi seca. Ahí cambia algo, porque se revela quién necesita rebajarte para sentirse mejor,
y quien, sin adornos, ya reconoce tu peso real aunque todavía no se acerque del todo. Si resuena esa sensación de estar siendo más visible de lo normal, suscríbete y sigue aquí conmigo, porque lo que está girando en este instante deja una marca que ya no vuelve atrás. No me habla esto de un triunfo vacío, me habla de una exposición que asusta un poco, porque ser visto de verdad mueve muchas cosas, y no siempre coincide con el momento en que uno se siente más fuerte o más preparado. Tal vez justo ahora sigues arrastrando dudas, cansancio, una decepción reciente, o esa costumbre de restarte mérito, aunque hayas sostenido mucho más de lo que cualquiera alrededor sabe, y sin embargo estás irradiando igual. A veces pasa así, el reconocimiento empieza fuera antes de asentarse dentro, y por eso esta situación te toca tan profundo, porque afecta tanto tu mente como tu corazón de manera intensa. Siento una presión concreta sobre el área de la palabra, como si hoy, o muy pegado a este día, alguien soltara un comentario, un mensaje, una confesión o una indirecta, que te haga entender que el tema no era imaginación, era circulación real de tu nombre. Puede venir tras un silencio largo, después de una coincidencia incómoda, o en ese momento extraño en que alguien se delata intentando parecer neutral, pero dejando demasiada información sobre la mesa sin querer. Y cuando eso ocurra, no solo vas a confirmar que hablan de ti, vas a captar quién inició el movimiento, quién lo alimentó, y quién se quedó escuchando por una razón muy distinta. Cáncer. Noto que la piel emocional de esta lectura se vuelve más cercana, porque ya no estamos hablando de rumores al aire, sino de situaciones que has vivido con esa sensación punzante, de no saber si exagerabas, o si realmente algo había cambiado, detrás de ciertas sonrisas. La carta del nudo lunar me confirma que una parte del enredo nace de vínculos conocidos, personas que ya tenían un lugar en tu rutina, en tus chats, en tus confidencias, o incluso en entornos, donde antes te sentías bastante a salvo. Lo inquietante no es solo que te miren, lo inquietante es que algunos te conocen lo suficiente para tocar puntos sensibles, y aún así tu luz les está pudiendo más que esa ventaja. Veo dos planos muy distintos mezclándose, uno externo y muy social, donde circulan comentarios, comparaciones y pequeñas tensiones, y otro íntimo, donde has empezado a notar cambios que nadie te explica claramente, pero que alteran tu estado sin pedir permiso. Tal vez alguien tarda más en responder, alguien observa tus movimientos con atención rara, alguien se muestra amable delante de otros, y después suelta una crítica envuelta en consejo, y eso agota porque parece imposible señalarlo sin quedar como quien dramatiza. Sin embargo, esta lectura no te lleva a sobreactuar, te lleva a afinar, porque lo que percibes no nace del vacío, nace de una acumulación muy concreta de experiencias y emociones previas. Hay una persona que no soporta bien tu nueva forma de sostenerte, no porque te odie, sino porque tu evolución desordena el papel desde el que se relacionaba contigo, y eso le despierta una incomodidad que intenta disimular con normalidad forzada. Puede haber sido quien antes daba opinión sobre todo, quien marcaba el ritmo de una relación, quien se sentía referente, o quien daba por hecho que siempre ibas a estar disponible para entenderle, incluso cuando no te estaba cuidando. Ahora siente que algo se le escapa, y en vez de nombrarlo con humildad, lo transforma en gesto torcido, en comentario ambiguo, en presencia extrañamente competitiva que incomoda a quienes lo rodean. Lo más fuerte es que no siempre se presenta como rivalidad abierta, a veces toma forma de ese abrazo flojo, de ese halago que lleva una espina, de esa frase que parece ligera, pero te deja pensando 2 horas después, mientras recoges la cocina o miras el móvil sin ganas. Ahí se cuela el reconocimiento más punzante, porque sabes perfectamente de qué clase de gesto hablo, y quizá hasta recuerdas una escena reciente, en la que sentiste que algo no estaba limpio, aunque nadie más lo notara. Si necesitas sacar eso de dentro, déjalo en comentarios, porque poner nombre a lo que has vivido te ordena por dentro, y continúa conmigo porque lo que se está entendiendo ahora aprieta mucho más de lo que parecía. No todo se reduce a una sola persona, y aquí la lectura se vuelve más interesante, porque alrededor de ese foco aparece también alguien que calla demasiado, alguien que sabe más de lo que dice, y que ha presenciado parte de la tensión sin intervenir todavía. Esa presencia no está en contra, pero tampoco ha sido valiente, y su silencio pesa porque en el fondo, confirma que el ambiente ya notó tu impacto, solo que no todos supieron sostenerlo con madurez. A veces duele más la neutralidad cómoda de quien mira y no habla, que la crítica directa de quien se delata,
porque el silencio puede ser más hiriente que cualquier palabra dicha. Además, el tema principal gana otra capa, porque todos hablan de ti no solo por brillo personal, sino porque se asocia tu nombre con un movimiento concreto, un avance, una posible elección, una decisión afectiva o una mejora visible que altera el tablero. Puede relacionarse con trabajo, con dinero, con un vínculo importante o con una puerta que se abre, donde otros te habían dado por estancado, y por eso el murmullo se vuelve tan insistente. Cuando una persona rompe el papel que le habían asignado, el entorno tarda poco en reaccionar, y eso es exactamente lo que estás provocando con tu cambio y tu actitud firme. Siento también la presencia de alguien de carácter reservado, alguien que no suele exponerse mucho, pero que lleva tiempo observando tu proceso con más respeto del que imaginas, y aquí aparece la carta del puente dorado, marcando una futura aproximación limpia, muy distinta a la vibra de envidia. Esa persona ha escuchado más de una cosa sobre ti, pero no se ha quedado con la versión fácil, ha preferido contrastar con lo que percibe por sí misma, y eso cambia bastante el rumbo, porque en medio del ruido, empieza a formarse una mirada honesta, y eso no es un detalle pequeño. Puede que estés enlazando esta lectura con un momento preciso, una reunión, una visita familiar, un cambio en redes, una noticia compartida, o incluso un comentario que llegó de rebote, y te dejó con esa mezcla de rabia y alivio, de quien confirma algo que ya sospechaba. Esa descarga es importante, porque te devuelve confianza en tu intuición, y te saca del bucle de justificar lo evidente para no incomodar a nadie, ya que cuando uno ha aprendido a dudar de lo que siente para conservar la paz, confirmar la verdad produce vértigo, pero también una fuerza enorme. Aquí se abre un matiz que merece atención, porque la persona que más ruido hace alrededor de tu nombre, no está movida solo por celos, también hay miedo a quedarse fuera de una etapa tuya donde ya no podrá definirte, corregirte o influir como antes. Este punto cambia mucho la interpretación, porque ya no se trata de que tu luz le moleste sin más, se trata de que tu nueva posición le deja frente a su propia pérdida de poder emocional. Si esto te está tocando donde más cuesta admitirlo, deja escrito, ya no me escondo, y sigue aquí, porque la verdad toma ahora una forma, que deja sin refugio a quien jugaba a medias. Aparece otra imagen muy humana, la de ese instante en que vuelves a leer un mensaje antiguo, y por fin entiendes el tono real, o recuerdas un favor ofrecido con demasiada insistencia, o una ayuda que en el fondo llevaba factura emocional. No es agradable, pero sí liberador, porque resignifica varias cosas que te dolieron, y deja claro que no estabas frente a confusión pura, sino ante dinámicas muy medidas, a veces incluso disfrazadas de preocupación, y cuando esa comprensión entra, la vergüenza cambia de sitio y deja de pesarte a ti. No me extrañaría que en muy poco tiempo, escuches una frase reveladora de alguien cercano, una frase breve, quizá dicha sin intención de abrir tanto, pero suficiente para entender que tu nombre ha circulado más de lo que sabías, y que cierta persona no ha llevado bien verte destacar. Esa confirmación no llega para hundirte, llega para recolocarte, porque vas a saber quién merece acceso a tu intimidad, y quién solo quería información para sostener su propio relato. Y en cuanto lo tengas claro notarás una mezcla intensísima de descanso y temblor, la misma que aparece cuando por fin entiendes por qué aquella mirada, aquella distancia, aquella falsa normalidad, en realidad nacía de algo que ya conocías por dentro. Cáncer, aquí la lectura acelera de verdad, porque lo que parecía simple ruido ajeno, se revela como una reacción directa a un cambio concreto en tu lugar dentro de una relación, un grupo o una decisión que otros no esperaban, que fueras a sostener con tanta firmeza. La carta del trono de agua me muestra algo contundente. No están hablando de ti solo porque destaques, están hablando porque ya no consiguen moverte como antes, y eso altera pactos silenciosos que llevaban tiempo funcionando a tu costa. Esta verdad cambia bastante, porque la envidia no se activa solo ante la luz, también se enciende cuando esa luz deja de pedir disculpas, y comienza a brillar con confianza y seguridad. Veo a alguien que durante mucho tiempo se sintió seguro, ocupando un sitio central en tu vida, marcando ritmos, administrando atención, dando y retirando presencia, como quien controla la temperatura de una habitación. Esa persona no contaba con tu cansancio real, con tu necesidad de paz, ni con la madurez que has acumulado en silencio, y por eso ahora interpreta tu distancia o tu nueva claridad, como un desafío personal. No entiende todavía que no estás compitiendo, estás saliendo de un lugar que te desgastaba,
y justo ese malentendido está alimentando el comentario, el gesto, la tensión de hoy. Aquí llega el giro importante, porque siento que parte de las voces que te rodean no nacen de una campaña abierta contra ti, sino de una confesión mal llevada, de una emoción que alguien intentó descargar hablando de más con otra persona. Esto puede tocar un vínculo afectivo, una atracción callada, un apego, o incluso un resentimiento por no poder ocupar en tu vida el sitio que esa persona imaginaba conservar. De repente, el chisme deja de ser solo malicia, y se vuelve la fuga emocional de alguien incapaz de sostener con dignidad lo que siente o lo que ha perdido. Ese detalle reordena muchas escenas, porque ahora se entiende por qué hubo miradas tan cargadas, por qué cierta presencia se volvió más pendiente de tus movimientos, o por qué alguien reaccionó con ironía justo cuando recibiste atención, reconocimiento o una oportunidad. Lo que parecía simple crítica puede haber estado mezclado con deseo, con miedo a ser reemplazado, con orgullo herido o con la incapacidad de aceptar que ya no giras alrededor de su necesidad. Y cuando se mezcla interés con frustración, el resultado suele ser ese ruido ambiguo, que te ha tenido alerta sin pruebas del todo limpias, generando confusión y dudas en tu mente constantemente. No me gusta suavizar esto, porque aquí aparece una consecuencia muy real. Alguien ha intentado influir en cómo te ve otra persona, no necesariamente con una mentira descarada, pero sí con insinuaciones, medias verdades, comentarios sembrados en el momento exacto para dejar duda. Puede haberlo hecho fingiendo protección, fingiendo objetividad, o actuando como quien solo comenta algo sin importancia, pero la intención no era inocente, sino más bien manipuladora y calculada cuidadosamente. Si alguna vez te ha pasado sentir que querían escribir tu versión por encima de la tuya, cuéntamelo en comentarios, porque ese peso compartido libera mucho, y quédate cerca, porque lo que toma forma ahora señala a quien menos conviene subestimar. Y sin embargo, aquí viene la vuelta más inesperada. Esa maniobra no termina favoreciendo a quien la inicia, porque la persona que recibe esas insinuaciones empieza a notar grietas, contradicciones, un exceso de interés donde no debería haberlo, y eso despierta sospecha en sentido contrario. A veces quien intenta ensuciar demasiado se delata solo por insistencia, por tono, por la manera en que quiere dirigir una impresión que deberían hacer sola, porque ese exceso ya está haciendo su trabajo pero no en tu contra, sino exponiendo la motivación oculta de quien no consigue soltarte emocionalmente. Siento además la carta del juicio manso, y me produce una claridad muy seria. Llega un momento cercano donde alguien te observa con ojos nuevos, separados por fin de la versión contaminada que le habían puesto alrededor. Ese momento puede darse en una conversación aparentemente simple, en una coincidencia, en una noticia tuya, en una actitud tranquila que contrasta con el drama de otros, y será suficiente para inclinar el peso a tu favor, porque no hará falta defenderte demasiado, ya que cuando una verdad tiene consistencia, se nota incluso en silencio. También aparece una persona mayor o de carácter sobrio, alguien que no entra en juegos infantiles, y que de un modo discreto ya ha detectado la tensión, quizás sin contártelo todavía. Esta presencia puede ser familiar, laboral o cercana a ambos lados del conflicto, y su papel no es menor, porque funciona como testigo interno de lo que está ocurriendo de verdad. Lo interesante es que su percepción termina poniendo límite a ciertos excesos, y eso reduce bastante el margen de maniobra de quien venía alimentando el ruido con comentarios y actitudes negativas. Aquí cambia otra cosa importante, porque todo este movimiento no solo habla de otros, también habla de ti, de la forma en que has dejado de justificar conductas que antes perdonabas por costumbre, por cariño o por miedo a romper una paz aparente. Tal vez pensabas que estabas perdiendo paciencia, cuando en realidad estabas ganando respeto propio, y esa reinterpretación es enorme, porque te devuelve fuerza sin necesidad de endurecerte ni cambiar tu esencia. Hay momentos en la vida en que una simple retirada deja al descubierto quién te quería cerca, y quién solo te quería disponible para sus propios intereses y necesidades egoístas y pasajeras. Siento muy cerca una conversación que corta de raíz una ambigüedad larga, puede no ser perfecta, puede no darse en el tono soñado, pero trae información limpia, y eso basta para mover el suelo. Después de esa charla, o de ese gesto equivalente, ya no se podrá sostener el mismo cuento sobre ti, porque alguien se verá obligado a posicionarse, y otra persona, la que te observaba con interés genuino, entenderá por fin por qué habías estado tan medido en tus pasos. Si notas que ya no puedes volver a callarte para quedar bien,
Deja escrito, mi verdad tiene peso, y sigue aquí, porque la consecuencia inmediata toca tus vínculos, de una forma que se siente en la vida diaria. Porque lo que se empieza a dibujar ahora no es solo una revelación emocional, es un cambio práctico, una puerta que se abre para ti, justo cuando otra se cierra para quien quiso manejar tu imagen, y eso afecta decisiones, mensajes, cercanías, oportunidades, y una elección muy concreta que ya no va a esperar mucho más. Cáncer. La parte más luminosa de toda esta lectura no está solo en que se vea la verdad, está en que esa verdad te devuelve terreno, descanso, y una posición mucho más limpia desde la que moverte, sin arrastrar la confusión que otros intentaron dejarte encima. La carta del sol de marea me deja una sensación preciosa, porque después del ruido no quedas expuesto de forma frágil, quedas visible de forma poderosa, y eso cambia por completo el desenlace. Quien hablaba de ti para rebajarte termina colaborando, sin querer, a que más personas noten tu valor real, tu coherencia y la diferencia entre tu calma y su nervio. Aquí se resuelve el tema central con bastante claridad, porque sí, estás en el centro pero no como objeto de consumo ajeno, sino como referencia, como presencia imposible de ignorar, como alguien cuyo movimiento termina ordenando más de una relación alrededor. En los próximos días, o al cerrarse una tensión que ya viene madura, vas a notar cómo ciertas máscaras caen solas, cómo algunas personas aflojan el gesto, y cómo otra presencia se acerca desde un lugar mucho más honesto. El foco sobre ti deja de ser amenaza, cuando entiendes que no te obliga a demostrar más, solo a sostener lo que ya eres, con autenticidad, seguridad y sin miedo a equivocarte nunca. Veo una mejora concreta en tu manera de responder, porque donde antes quizá te desbordabas por dentro, ahora eliges mejor a quién explicarte, a quién dejar entrar, y a qué comentario ya no darle domicilio dentro de la cabeza. Eso se traduce en paz mental, pero también en resultados, porque la energía que retiras del drama vuelve a tu trabajo, a tu descanso, a tu imagen, a tu creatividad, o a ese proyecto que necesitaba menos culpa y más convicción. Recuperar atención para lo importante es una forma de prosperidad, y aquí esa prosperidad empieza a hacerse visible, manifestándose en resultados concretos, y en relaciones que realmente suman valor a tu vida. Hay una oportunidad muy clara asociada a tu nombre, puede ser una propuesta, una invitación, una colaboración, una mejora material, o una conversación que coloca sobre la mesa algo que merecías desde hace tiempo. Lo relevante es que llega después de una limpieza, cuando ya no estás dispuesto a negociar tu valor, con quien necesita empequeñecerte para sentirse en control, y mantener su posición dominante injustamente. Si sientes que este mensaje te está devolviendo sitio, suéltalo abajo y déjame leerte, porque nombrar tu avance lo vuelve más firme, y permanece conmigo porque ahora mismo se abre la parte más útil y reparadora de toda la lectura. También se ordena el plano afectivo, y aquí noto dos posibilidades igual de buenas, o alguien se acerca con una verdad mucho más madura, dejando atrás el ruido y la confusión, o eres tú quien por fin pierde el interés, por una dinámica que te mantenía en vilo, y recupera deseo de vivir algo más limpio. En ambos casos, ganas, porque sales del laberinto de señales mezcladas, y entras en una etapa donde la reciprocidad pesa más que la tensión, ya que ya no atrae lo inestable del mismo modo, porque has visto el coste real de ser el recipiente de las inseguridades ajenas. Siento además una reparación interna muy concreta, la de dejar de culparte por haber notado cosas antes que los demás, por haber desconfiado de ciertos gestos, o por haberte sentido incómodo en ambientes donde todo parecía normal. Esa validación es oro, porque a partir de aquí tu intuición deja de ser un ruido que intentas apagar, y se vuelve una brújula práctica, cercana, utilísima para lo cotidiano. Vas a detectar antes los dobles fondos, pero también reconocerás más rápido las manos limpias, y eso te ahorra desgaste y te acerca a vínculos mucho mejores, sinceros y basados en confianza mutua. La lectura me pide darte una orientación muy simple y muy fuerte: no corras a desmontar a nadie, no gastes esta claridad en ajustar cuentas, porque tu mejor movimiento no es entrar en barro, es volverte nítido. Deja que la coherencia haga su trabajo, responde solo lo necesario, guarda distancia de quien insiste en provocarte, y observa cómo cambia la escena, cuando ya no encuentra en ti el mismo punto de acceso. A veces la victoria más elegante es dejar sin efecto la estrategia ajena, sin pronunciar un gran discurso, simplemente actuando con calma, inteligencia y sin caer en provocaciones innecesarias que desgastan.
Aparece además la carta del portal claro, y me enseña una ventana favorable para asuntos materiales y de estabilidad, muy ligada a tu reputación, a la confianza que despiertas, y a una imagen que se fortalece justo después de este episodio. Puede traducirse en un sí esperado, en una ayuda que se concreta, en una mejora de ingresos, o en una noticia práctica que te tranquiliza bastante, y te permite respirar con más amplitud. Lo hermoso es que llega, cuando ya has entendido que no necesitabas aprobación universal, solo alinearte con tu propio centro, con tus valores, tus deseos y tu verdad más profunda y auténtica. Veo también un gesto bonito en el entorno cercano, alguien que te aprecia de verdad va a mostrarlo de manera sencilla, quizá con una frase, una defensa espontánea, una propuesta o una manera de estar que te haga sentir acompañado sin invadirte. Ese detalle, aunque parezca pequeño, te recoloca emocionalmente porque te recuerda que no todo el mundo compite, no todo el mundo interpreta tu brillo como amenaza, y no todo reconocimiento viene envuelto en ruido, y a veces basta una presencia limpia, para compensar muchos días de tensión acumulada. Quiero que te quedes con esto, tu luz no ha venido a pedir permiso, ha venido a revelar, y esa revelación separa con bastante precisión a quien te quiere bien, a quien te deseaba manejable, y a quien todavía no sabe cómo acercarse sin sentirse menos. Cuando entiendes eso, la exposición deja de asustar tanto, porque ya no la confundes con peligro constante, la lees como selección natural de vínculos, escenarios y oportunidades que realmente te benefician. Si te nace sellar este punto, deja escrito, mi luz me guía, y sigue un poco más conmigo, porque esta apertura final coloca tu vida en un lugar mucho más libre desde hoy. Lo que se abre dentro de ti ahora es una puerta de autoridad tranquila, esa clase de fuerza que no necesita ruido para sentirse legítima, y desde ahí eliges mejor, descansas mejor, trabajas mejor, quieres mejor, y permites que te vea quien de verdad sabe sostener la belleza sin ensuciarla. No necesitas apagar nada para que otros descansen, no necesitas encoger tus logros para conservar cariño, y no necesitas traducirte infinitamente, para quien prefiere malinterpretarte antes que crecer. Te vas de esta lectura con una verdad más firme, tu nombre pesa, tu presencia ordena, tu luz sigue encendiendo miradas, pero a partir de ahora también enciende camino, y si quieres que vuelva a leerte muy pronto suscríbete, y acompáñame en la próxima lectura.